Hoy fue una jornada marcada por la confusión y la violencia en Sinaloa. Primero hubo un operativo en la localidad del Salado, ahí muy cerca de Culiacán, donde elementos de la Marina detuvieron a Mónica del Rosario Zambada. Es la hija de Ismael El Mayo Zambada y hermana del Mayito Flaco, sucesor del Mayo al frente del cártel de Sinaloa. Al mismo tiempo, también fue detenido su esposo, Marco Antonio Zazueta. Le dicen el Zazuetón, él es el yerno del Mayo. Pero poco después fueron ambos liberados con el argumento de que no tienen denuncias en su contra. Así estuvieron las cosas. Lo extraño es que ambos tienen denuncias por el gobierno de los Estados Unidos. Incluso están en las listas de la OFAC, del Departamento del Tesoro, acusados de lavado de dinero y de ser operadores del Mayo Zambada. Poco después, en la misma zona, en el contexto de este mismo operativo, se informó que la Marina batió en un enfrentamiento a 11 integrantes del grupo de los Mayitos. Una historia extraña dentro de todas esas sumas de historias extrañas que cotidianamente hay en Sinaloa. Por aire y por tierra fue como marinos llegaron a la comunidad del Álamo, en la sindicatura del Salado, una de las zonas donde mandan los mayos del cártel de Sinaloa. Los marinos catearon un domicilio y detuvieron a Mónica Zambada, la hija de Ismael El Mayo Zambada, y a un sujeto apodado El Crono, presunto jefe de escoltas. Una aeronave aterrizó en el lugar para trasladar a los detenidos. Nos proporcionaron el poder ingresar para poder captar fotografías de este helicóptero. Como ustedes pueden observar en pantalla, ya lo prendieron, los elementos se bajaron y cerraron la puerta para que pues no podamos ver a la mujer detenida, pero les repito, se trata de Mónica del Rosario Zambada Niebla. Ella es la mujer detenida y hasta el momento la identidad del masculino no ha sido proporcionada aquí en el sitio. Los vecinos de la zona protestaron. No, ya, ¿quién se llevaron? ¿Y por qué? ¿De qué eso es un abuso lo que hicieron? Eso no se hace, bola de abusones. La hija de Mónica Zambada rogó que no se llevaran a su mamá. No va a pasar nada, hija, tu mamá no tiene nada que ver, en nada. No. Minutos después, Mónica Zambada fue liberada por no tener pendientes con la justicia, pero el jefe de escoltas no. La bajaron del helicóptero, la bajaron del avión. No sé, no dando confusión, pero fue algo, todos estamos aquí, ya sabemos cómo las cosas. Por favor, no grave, yo voy a interceder de verdad, para que ustedes, para que Marina se nos entregue. Por favor, muchas gracias. La niña también está ahí, pero sí necesito que alguien de ustedes la reciba. Yo la recibo. De manera simultánea, en Valle Escondido, en la sindicatura de Quila, marinos se enfrentaron con sicarios de los Mayos y el saldo fue de 11 pistoleros muertos y la detención de Omar Osvaldo Torres Cavada El Patas. Los vecinos del lugar también reclamaron por el operativo y ya para el mediodía, un despistado gobernador confirmaba los operativos. Se hizo el operativo y si hubo detenciones y si hubo decomiso, no sé, pero no sé qué tanto y qué cosa. Irving Pineda, Azteca Noticias. Bueno, todo es muy extraño, se hace un operativo para detener a una persona, comienzan a llevársela, después reciben contraorden y la dejan, eso recuerda, es una suerte de Ovidio II, todo esto que sucedió con Mónica, con la hija del Mayo Zambada, se supone que también habían detenido a su esposo, el yerno del Mayo Zambada, y también que lo liberaron, se llevaron a su jefe de custodias. Dicen que Mónica Zambada no tiene orden de detención aquí en México, pero es extraño también porque está denunciada en los Estados Unidos por ser miembro del cártel del Mayo Zambada, está acusada de lavar dinero y de administrar los recursos de esa organización criminal. Después, ahí muy cerca de ahí, en otro operativo o en el contexto del mismo operativo, hay 11 muertos. A ver, que alguien, y nadie ha dado una explicación, ¿no? Usted vio hoy al gobernador, no está ni enterado de lo que pasó. Nadie ha dado una explicación sensata. Hay un comunicado ahí del Gabinete de Seguridad con 3 párrafos que no explican en realidad
nada. Mientras tanto, en Washington, el general Gregory Gillott, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, dijo ante el Comité de Servicios Armados que están al tanto del aumento de las actividades de los cárteles mexicanos en la frontera sur estadounidense tras el abatimiento en México de Nemesio Oseguera del Mencho, Viviana. Bueno, y Gillott reconoció que miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han enfrentado nuevas amenazas, esto incluido hackeos a sus teléfonos y mensajes intimidatorios. Se lo están atribuyendo a distintos grupos criminales. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes recrudeció la violencia provocada por los carteles de la droga en la frontera entre México y Estados Unidos. Así lo afirmó ante congresistas el general estadounidense Gregory Gillott. Según el jefe del Comando Norte, las Fuerzas Armadas de su país enfrentan nuevas amenazas de parte del crimen organizado mexicano. Estas llegan de manera personal tras el hackeo de los teléfonos celulares de los militares que patrullan la zona fronteriza. Congresswoman, yes, I'm aware of the threats, and of course any threat to any of our forces is something that not only concerns me, but takes a great deal of attention to make. Gillott aseguró que los narcos no buscan el enfrentamiento directo, sino el acoso a las Fuerzas Armadas, cuya cifra de presencia total en la zona se acerca a los 12,000 elementos. Al final, confirmó que el objetivo primordial de los miembros de los carteles es continuar con el tráfico internacional de drogas, no agarrarse a balazos con los soldados estadounidenses. We try to use more unmanned aerial vehicles to do the patrolling as opposed to on foot, like we do in other parts of the border, because of that treacherous territory. But as you probably learned when you were there, that there are still illegal activity coming across, so having that right posture is extremely important to ensure that we can maintain the seal. El jefe del Comando Norte enfatizó una cuestión. Esta es la primera vez en la historia que el hoy llamado Departamento de Guerra ha pasado de la defensiva a la ofensiva contra las organizaciones terroristas designadas. Y justo en esa lista se encuentran los carteles mexicanos de la droga. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Bueno, en Estados Unidos siguen viendo lo que ocurre en México con ojos muy críticos, a pesar de la colaboración que existe con distintas instancias. El general Gillott es el jefe del Comando Norte, ahí es donde hay quizás el mayor mecanismo de colaboración en la frontera con el ejército mexicano, que es también participa en el Comando Norte de los Estados Unidos. Los cuarteles están ahí en Colorado y desde ahí se trabaja y se controla buena parte de la frontera y se hacen muchos intercambios militares. Estuvo Omar García Harfuch también en estos días, estuvo en Washington, estuvo con Terrence Cole y con Kash Patel, el director de la DEA y del FBI respectivamente. Se establecieron mecanismos y lo que más llama la atención son los acuerdos con Terrence Cole. ¿Por qué? Terrence Cole fue el representante, el encargado de la DEA durante buena parte del gobierno de López Obrador, fue el primero que comenzó a hablar de los narcopolíticos que estaban en el gobierno de López Obrador, participó en la detención del general Cienfuegos. El tema es que llegó a una situación después cuando se aprobó una ley de seguridad nacional, una situación de tal tensión con la DEA que Cole se pasó a retiro y regresó, ahora nombrado como director de la DEA por Donald Trump. Estaban un poco congeladas las relaciones con la DEA. Omar García Harfuch estuvo en Washington, estuvo tanto con él como con Patel, el director del FBI, al mismo tiempo que todo esto está ocurriendo. Hay una suerte ahí de esquizofrenia, de doble mensaje, mientras aquí se habla de algunas cosas sobre Estados Unidos, por otra parte en Washington se están haciendo acuerdos. Así están las cosas, Viviana. Bueno, y al mismo tiempo el gobierno de los Estados Unidos puso una recompensa de $5 millones por datos que lleven a la localización de Juan Carlos Valencia González. ¿Quién es Juan Carlos Valencia González? Es el hijo de la esposa del Mencho, de Rosalinda, que fue adoptado por Nemesio Oseguera. El Mencho, cuando era muy chiquitito este niño, y bueno, ya no es un niño, ya es un señor, y es señalado como un posible sucesor en el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación. Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera el Mencho, estaría al frente del cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con un reportaje del diario Wall Street Journal, en el que cita a funcionarios anónimos de Estados Unidos y México, el ascenso de Valencia González, de 41 años, marca la coronación formal de la dinastía de la familia Valencia al frente de la organización delictiva. En el texto escrito por los periodistas José de Córdoba y Santiago Pérez, debido a que el líder criminal es de nacionalidad estadounidense, las agencias de inteligencia de ese país enfrentarían obstáculos legales para recopilar sus datos personales. Según las normas para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, las autoridades necesitarían la aprobación del fiscal general y además convencer a un tribunal secreto de vigilancia de inteligencia extranjera de que Valencia González actúa como agente de una potencia extranjera, como un grupo terrorista internacional. Si bien estos obstáculos son superables, los requisitos procesales adicionales podrían entorpecer una operación ágil. Actualmente, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $5 millones por quien aporte información que lleve a su captura. Juan Carlos Valencia González, alias el 3, el Pelón, el R3, el JP o Triqui 3, es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias Maradona, fundador del extinto Cártel del Milenio. En 2020 fue liberado de una cárcel de Estados Unidos por motivos de salud, mientras su esposa Rosalinda González Valencia se casó con el Mencho. Rosalinda es hermana de Abigail González Valencia, líder de los Queenies, sofisticado brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal clave para el extinto cártel, liderado por el Mencho tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Sobre el operativo para detener a Nemesio Oseguera en Tapalpa, Jalisco, el diario indica que la vigilancia de alta definición proporcionada por drones de la CIA fue crucial para abatir al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Relatan que una vez ubicado el Mencho por las fuerzas mexicanas, se pidió a la CIA el dron Predator desarmado sobre un complejo en Tapalpa, donde observó a un hombre salir de un vehículo y abrazar efusivamente al amante de Oseguera. Los oficiales de inteligencia dedujeron que el hombre debía ser Oseguera. Horas después, las fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en el escondite y al responder la agresión de los sicarios, abatieron a Oseguera y a 8 de sus guardaespaldas. Nemesio Oseguera y Rosalinda tuvieron 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. El 7 de marzo de 2025, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos. Fue encontrado culpable de tráfico de drogas y uso de armas de fuego. Una de sus hijas es Jessica Oseguera González, la Negra. Fue la primera descendiente del Mencho en enfrentar a la justicia, luego de que Estados Unidos la vinculara con lavado de dinero a favor del cártel. Fue detenida en febrero de 2020 en Washington, D.C. y en marzo de 2022 obtuvo su libertad. La segunda hija del Mencho es Laisha Michelle Oseguera González. En noviembre de 2021 fue acusada por autoridades mexicanas de participar en el secuestro de 2 marinos en Zapopan, Jalisco. Según reportes, habría orquestado el operativo junto a su pareja sentimental, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el Guacho, detenido en noviembre de 2024. Bueno, lo cierto es que las 2 hijas y Rosalinda, a pesar de tener acusaciones y demás, están en libertad. El Menchito también está ya cumpliendo condena en los Estados Unidos y este joven Juan Carlos González Valencia sería uno de los posibles sucesores. El Wall Street Journal lo pone ya como el sucesor. No, eso no parece estar definido. Hay varios personajes que aspiran a esa posición, entre ellos no tan joven integrante del cártel Jalisco, pero hay otros como el Sapo y otros personajes que están también, que aspiran a tener esa posición. Mientras tanto, Rafael Caro Quintero vio postergado su juicio en Nueva York hasta el 8 de marzo del año próximo. Busca un acuerdo ahí con la Fiscalía. Es un personaje, será muy difícil el acuerdo de Caro Quintero. ¿Por qué? Porque está acusado del asesinato de un agente de la DEA, el primer agente de la DEA asesinado en el extranjero, que fue el Kiki Camarena, ya en 1985, y desde entonces se mantiene esta situación. El cártel de Caborca, que encabezó Caro Quintero, sigue operando, está aliado con los Mayitos, contra los Chapitos, operan ahí en la frontera entre Sinaloa y Sonora, operan también en toda la zona de Nogales y es uno de los grupos más violentos en toda esa región del norte del país.
Bueno, y mientras tanto continúan los casos de corrupción e impunidad. Ayer el medio Latinus divulgó el caso de un contratista llamado Jorge Estefan Romita, que ha recibido más de 4.500 de pesos de contratos del gobierno federal. Imagínese usted, de no haber hecho nada, de repente miles y miles de millones de pesos en contratos. Se dice que comenzó vendiendo insumos básicos y terminó con contratos para vigilancia submarina para aduanas, mismos contratos que le fueron entregados por la Secretaría de Marina. Pero ahora, sin experiencia alguna en ese tema, se quedó también con algo crucial, con toda la recopilación y obtención de los datos biométricos de la población del país, con un contrato adjudicado sin licitación por 1.500 millones de pesos, entregado por la Agencia de Transformación Digital que encabeza Pepe Merino. El régimen ha transformado la vida, pero de sus contratistas, a quienes ha convertido en millonarios. Uno de sus favoritos es Estefan Romita Iturbe, el rey de las adjudicaciones directas a través de sus empresas DR México y VIP Ingeniería. De acuerdo con el portal Latinus, una de ellas fue por 1.200 millones de pesos, en un contrato por equipo con el que el gobierno federal pretende apoderarse de los datos biométricos de los ciudadanos bajo el argumento de seguridad nacional. Otorgada en diciembre por la Agencia de Transformación Digital que encabeza José Pepe Merino. Romita Iturbe pasó de ser un contratista menor de papelería a proveer de todo a los gobiernos morenistas. En 2020 vendió 100,000 cubrebocas a la Secretaría de Finanzas Capitalina, encabezada por Luz Helena González Escobar, ahora secretaria de Energía. Pero uno de sus más jugosos contratos vino en 2022, durante la gestión de José Rafael Ojeda Durán, al frente de la Secretaría de Marina, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, con un convenio por más de 2.600 millones de pesos para equipos de detección en aduanas. Aunque 3 años después, de forma irregular, solo llevaba 80% de cumplimiento. Este documento que le mostramos en pantalla es de 2021, por termómetros para el sistema de transporte colectivo Metro, por adjudicación directa. Dependencia a la que también le vendió e instaló torniquetes para el control de accesos de la línea 1 por 130 millones de pesos. Estefan Romita ha trascendido sexenios, desde el de Andrés Manuel López Obrador hasta el actual, y parece que su repertorio no tiene límites. Pues equipos, accesorios o lo que se requiera se los provee, con los que ya suman más de 4.500 millones de pesos en contratos. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Bueno, ahí está, a ver, contratistas sin experiencia en el ramo se quedan con tareas tan cruciales como controles estratégicos de aduana, o como en este mismo caso, este mismo personaje se queda con la recopilación, la obtención de todos los datos biométricos de la población. Y después uno se pregunta por qué los hackean, por qué se venden, por qué aparecen esos datos en muchos otros ámbitos, porque la gente tiene desconfianza de entregarlos. Por eso, porque no estamos hablando de empresas realmente certificadas. Eso es lo que ocurre. Entonces nos encontramos, como ocurrió recientemente, que hackean al SAT, que hackean al Banco de México, hackean a Pemex, hackean a todo tipo de dependencias del gobierno federal. Y los datos ahí están, girando por el mundo. ¿Por qué? Porque las que están encargados de esas tareas no son, en realidad, empresas especializadas de la misma. Bueno, Jorge, yo me pregunto, imagínese usted, nada más debe de ser un genio este empresario Romita, para pasar de vender tapabocas en la pandemia a vender todo el equipo y todo el software de todos los datos biométricos de usted y de su familia, cualquiera que tenga un celular. Imagínese nada más lo que se puede hacer con estos datos biométricos, desde robarle su identidad hasta hacer cualquier cosa que se le ocurra. Y además de todo, pueden caer incluso en manos de la delincuencia. Lo que sucede es que empresarios como este, no es que ellos se encarguen de producir y de hacer los tapabocas, son intermediarios. Entonces lo que hacen es que buscan en cualquier lugar del mundo, muchas veces van a China, buscan distintos softwares y distintas máquinas muy baratas en China o en otros países, y llegan a México, son intermediarios y las venden carísimas al gobierno federal. Habrá que ver si en esos contratos, que lo dudo mucho, también hay un plan de mantenimiento para todos estos rubros, desde, como hace Romita, desde hacer la vigilancia
submarina y limpieza, basta vender tapabocas hasta recolectar todos los datos biométricos y, por supuesto, garantizar la ciberseguridad de todos los mexicanos. Y vamos a otro tema, el Plan B ya está en el Senado, pero sigue habiendo dudas sobre si puede transitar, sobre todo el tema de adelantar la revocación de mandato y emparejarla con la elección intermedia del 2027. ¿Por qué se está insistiendo tanto en este tema? Porque adelantar la revocación del mandato, que está ahorita estipulada para el 2028 y ponerla en 2027, permite que la presidenta Sheinbaum, que tiene una alta aprobación, esté en la boleta y que la presidenta Sheinbaum haga campaña y proselitismo, por supuesto, que con dinero del Estado, porque ¿cómo va a viajar la presidenta si no es con la protección del Estado y con todo lo que tiene ella como presidenta asignada? Y entonces pueda hacer proselitismo en este proceso electoral, por supuesto, a favor de Morena. Así lo ven en el PT. A unos días de que dé inicio la discusión del Plan B de la reforma electoral en comisiones del Senado, han surgido diferencias del PT y el Partido Verde que podrían poner en riesgo su respaldo a la propuesta. El punto de choque con su aliado mayor es la realización de la revocación de mandato en la misma fecha de la jornada electoral del próximo año. Esto, aseguran, los dejaría desprotegidos, ya que los beneficios serían solo para Morena. Es un poco el cuestionamiento, por eso está a debate ese tema, porque si das oportunidad a que la presidenta haga tarea de promoción, luego es el mismo día de la jornada electoral, y el otro es el problema de que con qué partido se identifica quien esté. Y entonces ahí tienes otra desventaja. Entonces, son esas cosas las que están a debate. ¿Solo ganaría Morena? En esa lógica nosotros creemos que sí. Para Benjamín Robles, integrante del Consejo Político del PT, no se pueden aceptar regresiones democráticas como el pretender empatar la revocación de mandato con la jornada electoral, pues sería, además de inequitativo, complicado para el ciudadano que acude a votar. Le ha costado mucho trabajo al país y ya sabemos las consecuencias de regresar de tener un sistema de partido único. Entonces no estamos dispuestos a ceder tan fácilmente este asunto, vamos a insistir y bueno, si no logramos convencer a nadie, pues nos sentiremos en el derecho de votar conforme nuestra conciencia nos lo diga. En el Partido Verde también se han dejado sentir las diferencias. No hay cheques en blanco. Creo que es muy importante que veamos con cuidado, que platiquemos entre todos. No se vale que hayan dados cargados, no se vale que Morena vaya a hacer campaña en el 27 teniendo dados cargados, porque cuando la presidenta va a estar en campaña en el 2027, claramente, sobre todo nosotros que vamos aliados, pues sí sabemos que es un tema delicado porque el voto se va a pedir para Morena. No se va a pedir el voto para el Verde. Y aunque el coordinador del Verde ha mostrado un perfil favorable a la reforma, pidió que se escuchen las peticiones del PT sobre la revocación de mandato. Yo con el PT tengo muy buena relación, siempre buscamos coincidir en todos los puntos y están haciendo reflexiones y están en un espacio de diálogo. El próximo lunes por la tarde se llevará a cabo la reunión de comisiones para analizar el Plan B, que podría de nuevo naufragar si no hay acuerdo entre Morena y sus aliados del PT y Verde. Con información de Maxi Peláez, Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y bueno, ahí está este Plan B controvertidísimo, tan controvertido como la reforma electoral que se intentó pasar hace unos días. Y este tema de la revocación de mandato no solamente serviría, emparejarlo en el 27, serviría para hacer proselitismo por Morena en forma prácticamente evidente. Haría prácticamente inviable la elección. Es una elección ya de por sí, la elección federal y estatal va a ser la más grande de la historia de México, pero a eso le quieren sumar la elección del Poder Judicial, que tiene otras vías y otros mecanismos, y la revocación de mandato, que también tiene otras vías y otros mecanismos. Todos los especialistas coinciden, de todos los colores, que es inviable hacer una elección de esas características, sobre todo, además, quitándole recursos y estructuras al INE. O quizás se pueda hacer la elección, pero lo que se va a perder es toda certidumbre sobre sus resultados. Bueno, por cierto, hoy Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa en donde dice que
que sujeta aprobación, pero donde dice que sería muy bueno que no exista esta sobrerepresentación artificial, que quien gane tenga los votos directos para tener y obtener a sus diputados y a sus senadores, y pues eso sería muy justo, no como ahora estamos viendo en el Congreso, que hay una sobrerepresentación que prácticamente la tomaron a la mala, y bueno, si la gente votó, se obtuvieron 50 y tantos % de los votos, hoy tiene Morena y sus aliados una representación de más del 70% que fue artificial y se aprobó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, digo, del Tribunal Electoral, Así que es un desastre. Hay que echarle un vistazo a esta reforma que está presentando, esta iniciativa que está presentando Mario Fabio Beltrón. Está interesante, sí, ¿no, Jorge? Está muy interesante. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí, Todo Personal, 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.